Zamora es una de esas ciudades que a simple vista parecen silenciosas, pero cuya historia revela una profundidad extraordinaria. Situada en el noroeste de España, sobre una elevación que domina el río Duero, Zamora fue durante la Edad Media un punto estratégico dentro del Reino de León y posteriormente de Castilla. Sus murallas, su catedral románica y su entramado de calles antiguas conservan aún las huellas de una ciudad que funcionó como frontera, centro administrativo y lugar de tránsito entre rutas esenciales de la península. En este escenario urbano convivieron diversas comunidades y entre ellas destacó una presencia judía activa y bien documentada. Aunque no han sobrevivido grandes estructuras visibles, los registros notariales, los fueros municipales y los archivos eclesiásticos muestran que la aljama de Zamora formó parte integral de la vida económica, comercial e intelectual de la ciudad. Estos documentos revelan que Zamora ocupó un lugar relevante dentro del mapa de Sefarat, conectado con otras ciudades como Salamanca, Toro y Valladolid. Mis queridos amigos, hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar precisamente de esta maravillosa ciudad dentro del mapa de Sefarat. El invitado que tenemos hoy, su nombre es Jesús Jambrina, cuyo trabajo de investigación ha permitido reconstruir la presencia judía zamorana con un rigor y una profundidad sin precedentes. Aquí les va. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenas a todos. Es un honor darle la bienvenida a este espacio dedicado a la historia judía y a los capítulos, menos visibilizados del legado sefardí en la península ibérica. Hoy abordaremos un tema de enorme relevancia para la historiografía contemporánea, como es la presencia judía en la ciudad de Zamora. Es interesante porque hoy vamos a estar abordando sobre este tema acá y para ello contamos, con la presencia del doctor Jesús Jambrina, que es investigador y especialista, sobre todo en la recuperación histórica del judaísmo zamorano. Su trabajo, que ha sido sustentado en la documentación veraz, por ejemplo, como registros fiscales y archivos, esto ha permitido precisamente reconstruir con precisión, ¿no?, la vida, la estructura y todas aquellas contribuciones de la comunidad judía que habitó en Zamora durante la Edad Media. En esta conversación, además, también analizaremos por qué Zamora ocupa un lugar singular dentro del mapa de Sefarat, en qué consiste la recuperación contemporánea de su legado y qué aportes han surgido de aquellas iniciativas, el Centro Isaac Campantón y el Congreso Sefardí. Bueno, ahora entraré acá al set, al queridísimo Jesús Jambrina. Ok, ¿cómo estás, profesor? ¿Todo bien? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, quiero hablarles brevemente a las personas de tu currículum académico para aquellas personas que aún no te conocen, aunque ya el profesor ha estado por aquí, por el canal. Bueno, Jesús Jambrina es un destacado académico cubano-estadounidense. Es profesor asociado de español y de ética, cultura en la Sociedad de Viterbo, en la Cross, Wisconsin. Es doctor en estudios hispánicos por la Universidad de Iowa. El doctor Jambrina ha desarrollado una extensa trayectoria dedicada al estudio y la cultura hispánica, la memoria sefardí, las relaciones entre identidad, historia y literatura. Es fundador y director del Centro Isaac Campantón en Zamora, España, institución dedicada a la investigación y difusión del legado judío ibérico y su proyección atlántica hacia América. Su labor ha sido reconocida internacionalmente con la Medalla de las 4 Sinagogas, otorgada por el Consejo de las Comunidades Sefardíes. Y además, entre sus obras más notables se encuentran Virgilio Piñero, Poesía, Nación y Diferencias, Los judíos de Zamora, una cronología anotada, y su más reciente estudio, Los judíos en Cuba, en el año 1004, desde la época 1492 hasta el año 1902. Bueno, profesor, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy nos ocupa un tema importante, como es abordar el tema de las comunidades judías en Zamora.
A lo largo de los últimos años, Zamora ha adquirido un lugar destacado, ¿no?, dentro de la investigación sobre Sefarat, especialmente gracias al trabajo de especialistas como usted y, bueno, como tantos otros que han revelado, ¿no?, la profundidad de su pasaje judío. Desde esta perspectiva, profesor, ¿qué convierte a Zamora en un punto, digamos, especialmente relevante para comprender, ¿no?, la presencia judía en la península ibérica? ¿Qué lo convierte? ¿Cuál es el punto especialmente relevante de Zamora? Sí, bueno, muy buenos días para ti y toda la audiencia que mira tu programa. Y quiero hacer, la entrevista anterior hice una presentación, dediqué el programa a Juan Muñoz, recuerda que fue el primer procesado por la Inquisición en Cuba. Y hoy, para hacer una conexión también con Cuba, porque sé que tu programa lo ven muchas personas desde Cuba, quisiera dedicar esta conversación a los primeros Zamora que estuvieron entre los primeros pobladores de Cuba. Sabemos por las actas de La Habana, los protocolos de La Habana, que hubo Zamoras en la fundación de la ciudad de La Habana, al menos dos, y también hubo al menos un Zamora en la fundación de Santiago de Cuba al comienzo del siglo XVI. Entonces, quisiera dedicarle la conversación de hoy a estas personas cuyo origen está en la ciudad de Zamora, en España. Y esa es una primera aclaración que quisiera hacer, porque hay muchas ciudades que se llaman Zamora en las Américas, muchísimas, y pueblos pequeños y poblaciones. Y eso tuvo que ver también con muchos de los zamoranos que viajaron a las Américas en el siglo XVI, siglo XVII, y en algunos casos incluso fundaron ciudades en las Américas. Ahora, en caso de Zamora, en España, es una ciudad que está en el noroeste de la península, camino de Galicia y yendo de Madrid. Está aproximadamente 2 horas en coche desde Madrid. Y es una ciudad que fue muy importante en la época medieval, sobre todo hasta el siglo XIII. ¿Ok? Fue la capital fortaleza, vamos a decirlo de una manera, del antiguo Reino de León, que cubría desde Asturias hasta Extremadura, toda esa zona, el oeste de la península ibérica, hoy de la parte española, el oeste correspondía al antiguo Reino de León y también del lado portugués. Por la su ubicación geográfica fue muy importante la ciudad porque está en el Duero, en el río Duero. No sé si conoces España, pero probablemente tus televidentes conocerán el río Duero en España, uno de los ríos más importantes de la península ibérica. Bueno, Zamora está en su extremo oeste, ubicada en el río Duero, y que fue una frontera natural entre el norte cristiano y el sur, del Andaluz, de las Andalucías. Entonces, eso va a ser muy importante porque va a ser una ciudad frontera, ¿ok? Siempre las ciudades fronteras son muy importantes en esa época. ¿Por qué? Porque como tú sabes, en la época, lo que se llama en España la Reconquista, fue moviéndose hacia el sur y las ciudades que estaban en la frontera se convirtieron en ciudades de intercambios culturales y de movimientos comerciales y fueron muy importantes. En el caso de Zamora fue una ciudad en esta situación por varios siglos, ¿ok? Y eso va a marcar su historia en la época medieval. En el siglo XIII empieza a crecer la población judía en la ciudad, que ya está documentada en el antiguo Reino de León desde el siglo X. ¿Ok? También sabemos desde el siglo X que en toda la cuenca del Mediterráneo existían comunidades judías porque había un responsable de cobrar los impuestos a todas las comunidades judías que vivían en el área, ¿verdad? Entonces, por eso sabemos que fue una ciudad importante. Bueno, en realidad la población judía en esa ciudad creció mucho hasta 1492. En 1492 fue una de las ciudades
fue la quinta ciudad más populosa de judíos en la península ibérica. ¿Ok? Y también fue una ciudad importante porque por ella pasaron los judíos que iban de Castilla y de León hacia Portugal. Como tú sabes, yo creo que lo hemos hablado, la mayoría de los judíos de España en 1492 salieron a Portugal, ¿ok? Y se mantuvieron en Portugal después como criptojudíos, ¿verdad? Pero esa es otra conversación. Entonces, la ciudad de Zamora fue muy importante en ese sentido, tuvo academia rabínica, tuvo cementerio, tuvo varias sinagogas, tuvo personalidades importantes. Los judíos conformaban el 20% de la población en 1492 en esa ciudad. Eran alrededor de 1.200, 1.250 personas, lo cual para una ciudad pequeña es bastante. La ciudad en general tenía alrededor de 5.000, 6.000 habitantes. Entonces, fue una ciudad relativamente importante por muchas razones. Sin embargo, y ya hacemos un salto a la época moderna, las ciudades que realmente tienen una memoria judía documentada, estudiada, conservada de alguna manera, son las grandes ciudades españolas. ¿Okay? Madrid, Barcelona, las capitales culturales en la actualidad, pero también Granada, Córdoba y Sevilla. Son también ciudades con una historia de conservación y recuperación del legado sefardí en esos lugares. Zamora, cuando yo fui en el año 2010, que fue mi primera visita a Zamora por cuestiones personales y familiares, me encontré con que no había nada, absolutamente nada documentado en la ciudad, o sea, en los espacios de la ciudad acerca del pasado judío. No había nada en el Museo Provincial y todavía no hay nada. No había nada en el Museo Etnográfico y no había ningún tipo de referencias a la presencia judía en la ciudad. Y eso, obviamente, como historiador cultural, me llamó mucho la atención. Y me dediqué entonces a investigar acerca de la presencia judía en Zamora. Y me encontré que realmente habían habido estudios importantes sobre la presencia judía en la ciudad. Había historiadores que escribieron de ese tema desde el siglo XIX, libros dedicados a la presencia judía en Zamora. Sin embargo, esa historiografía no tenía una traducción en la vida de la ciudad y la vida cultural de la ciudad. No existía nada. Como te dije, no existía nada en los museos. Quiere decir que a pesar de todos los estudios que existen o que existían en ese momento acerca del legado judío en la ciudad de Zamora, en el año 2010 no había absolutamente nada dentro de las instituciones culturales, ¿no? Dentro de los museos, dentro de los centros culturales, no existía nada. Había un borrado total de esa parte de la historia. ¿Y por qué tú crees que haya sido? ¿Por qué tú crees que no se le dio nada? Bueno, yo creo que ahí hay de todo, ¿no? Hay un poquito de todo. Nunca es un solo factor, siempre es una combinación de factores, ¿no? Uno de los factores es que la ciudad realmente no es una ciudad relevante económicamente en España en comparación con Sevilla o con Córdoba o con Granada. También en España en general existe una tendencia a valorar sobre todo los grandes espacios urbanos, ¿verdad? Barcelona, Madrid y estas otras ciudades, ¿no? Hay una tendencia, es una tendencia que viene desde la época de Franco, que se dedicó a crear estos grandes centros urbanos, ¿verdad? Porque ahí había donde se hacía la economía y donde se podía tener una vida, digamos, las empresas podían hacer más negocios y él se dedicó básicamente a urbanizar ciertos lugares. Y también Toledo, por ser la ciudad más conocida dentro del legado judío de las tres culturas, ¿verdad? Que también es otro tópico de España, mencionar siempre la convivencia de las tres culturas. Sin embargo, la realidad es que las tres culturas no estuvieron en toda la península ibérica.
las tres culturas es un tópico, sobre todo del sur y del Levante, pero en realidad hacia el norte oeste de la península ibérica no hay el tópico de las tres culturas. Históricamente no hubo, las tres culturas no estuvieron en España en la época medieval, ¿verdad? En las dos culturas que se movieron en el norte de la península, sobre todo en el norte, central y oeste, fueron la cristiana y la judía. Entonces, en esas zonas realmente el tópico de las tres culturas no se podía reforzar tanto como se puede reforzar en otros lugares. Y eso es muy importante mencionarlo, ¿ok? Porque siempre se habla del tópico de las tres culturas y las tres culturas sí, pero no en toda España, ¿ok? No se manifestó en toda España. Sí, en Córdoba, en Granada, en Sevilla y en otros sitios, pero Zaragoza, ¿verdad? Y en otros sitios, Toledo, pero realmente ni en Zamora, ni en León, ni en Salamanca, ni en otros lugares de esa zona, ni en Galicia, por ejemplo, se puede hablar de las tres culturas como se habla en Córdoba o en Sevilla. Entonces, ese es un punto muy interesante. Segundo, Zamora empezó a dejar de tener prominencia cultural en el siglo XIII. Fue una ciudad que con la Reconquista el foco de interés se fue moviendo hacia el sur, ¿verdad? Y Zamora empezó a dejar de tener interés, aunque nunca fue una ciudad que desapareció por completo, ni es una ciudad que estuvo en decadencia como otros lugares en la península. Entonces, ese es un aspecto. Y bueno, otro aspecto también es que hay que recordar que España vivió una dictadura durante 39 años. Este año precisamente se están cumpliendo los 50 años de la democracia en España. Pero durante la época de Franco, que como sabes era un aliado del fascismo, y hablaba, incluso al final de su vida, habló de la conspiración judeo-masónica en España. Entonces también hubo esa época que fue muy impactante. Contradictoriamente, en los 60, en el año 64, también fue Franco el que construyó el Museo Sefardí de Toledo, y en el año 41 ya había comenzado la revista Sefarad, pero en realidad él como dictador del país en ese momento había sido un aliado del fascismo, y él había tenido este eslogan de la conspiración judeo-masónica hasta el final de su vida. Entonces, eso también en una ciudad de provincia rural tuvo una influencia. Entonces, así como la Inquisición dejó una afectación psicológica y cultural de silencio, porque la Inquisición duró más de 3 siglos, y dejó una cultura de silencio acerca de todo lo que fuera judío o fuera sefardí, ¿verdad? No completamente, pero sí instauró una cultura de silencio acerca de esos temas. Y después, pocos años después, hay que recordar que un siglo después de que se terminó la Inquisición en España, llegó Franco, ¿verdad? Y los judíos que habían empezado a regresar a España en esa época se tuvieron que ir, y algunos incluso fueron a Cuba. El rabino muy conocido, rabino sefardí en Cuba, Nissim Gambach, turco, un sefardí de Turquía, que había ido a Barcelona. Cuando llegó el fascismo a España se tuvo que ir. ¿De dónde fue? Fue a Cuba, ¿verdad? Entonces, y en Cuba tuvo una obra importantísima. Entonces, volviendo a Zamora, la importancia que tiene es que sencillamente no fue una ciudad que había sido estudiada como lo habían sido otros sitios, ¿verdad? Entonces, a partir del 2010, cuando yo me encontré con este fenómeno de que no había ningún tipo de traducción cultural del legado judío en la ciudad de Zamora, bueno, me dediqué a estudiar el tema. Me encontré muchos libros sobre este asunto, y empecé a cooperar con otros colegas míos en diferentes países, investigadores, tanto académicos en universidades como a nivel independiente, también población que estaba interesada en estos temas.
Y me dediqué junto con estos colegas y amigos a organizar el Congreso Sefardí, que el primero fue en el 2013. Después de 3 años de investigación, decidí organizar el Congreso Sefardí junto con otros colegas, y en ese primer congreso, bueno, empezamos a ya un poquito a poner a Zamora, el legado judío de Zamora, ponerlo en el mapa de Sefarad, lo que yo he llamado Zamora en el mapa de Sefarad, precisamente porque no estaba en el mapa de Sefarad. Estaba Sevilla, Córdoba, Granada, Barcelona, Madrid, Toledo y algunas otras ciudades, pero Zamora en realidad no estaba en el mapa de Sefarad. Entonces me dediqué con un grupo de colegas y amigos a impulsar la investigación sobre el legado judío y ubicar a Sefarad, a Zamora en el mapa de Sefarad, que no estaba. Eso fue a partir del 2010. Wow. Me llama la atención, me gustaría hacerte esta pregunta. Cuando comienzas tus investigaciones, porque de hecho para las personas que no saben, escribiste un libro, o sea, basado en tu investigación sobre las comunidades judías en Zamora. Durante esa investigación, ¿cuál fue tu motivación para escribir sobre Zamora? ¿Hubo algún vínculo emocional? No sé, algo que te llevara hacia allí. Primeramente me salta esta curiosidad y luego, ¿cómo fue todo el proceso durante tu investigación? Sí, bueno, el vínculo personal existe en el sentido de que mi familia paterna es de Zamora. No solamente de la ciudad, sino de los alrededores de algunos pueblos que están muy cerca, lo que se llama el Alfoz de Zamora, pueblitos que están alrededor de la ciudad. Entonces, mi familia es de ahí. Mi familia no tenía, o sea, no es judía. Eso tengo que aclararlo, porque a veces la gente piensa que porque se tratan estos temas, tu familia tiene que ser judía. No, mi familia no es judía. Mi familia paterna tampoco es que haya sido religiosa de ningún tipo, o sea, tampoco eran, digamos, católicos. Entonces, pero obviamente había rumores de antepasados judíos en la familia, ¿verdad? Cosa que yo pude comprobar. Eso es una cosa diferente de lo religioso. O sea, mi familia no es judía, y yo tengo que decirlo porque no haya ningún tipo de malinterpretaciones. Yo me interesé por estos temas porque siempre me ha interesado el tema judío en España, particularmente. Entonces yo tuve que, o sea, a mí me llamó ese tema y me dediqué a él. Y ya que había una conexión particular y privada con esa ciudad y con esa región, pues entonces incluso me incentivó un poquito más a investigar. Y eso fue un aspecto, digamos, a nivel personal, ¿verdad? El otro aspecto es que ya desde el punto del trabajo historiográfico, a mí me interesa mucho la historiografía. O sea, obviamente la metodología es académica, pero a mí me interesa mucho cómo se traduce la historiografía y los estudios, cómo se traduce a la vida de las personas. O sea, cómo el legado cultural pasa a las personas, cómo se traduce en los valores, cómo crea valor en las sociedades. Y a mí eso me interesa, es una cosa que me fascina. Tal vez porque vivo y trabajo en los Estados Unidos, y ese aspecto aquí, como tú probablemente sabes, ese aspecto aquí es muy importante, ¿verdad? Aquí quizás sea porque es un país joven, en 200 años en términos de historia es poco, y quizás sea porque se valora mucho, cualquier detalle cultural importante se valora mucho. Y aquí uno va al pueblito más perdido en el Midwest y te encuentras que se valora mucho si alguien famoso fuese del lugar, si hubo una visita de un poeta, de un artista, de un pintor, de alguien importante en ese lugar. Enseguida se reconoce eso, se marca, se estudia, ¿verdad? Entonces, quizás eso ha sido una influencia muy importante. Y bueno, también en Cuba, como tú sabes, ha habido un poco de tendencias en esa dirección. Por ejemplo, todos conocemos el caso de Eusebio Leal, que puso en valor la Habana antigua, la Habana vieja, cuando en realidad
a muy pocas personas le interesaba ese tema y gracias a eso se pudieron recuperar muchos lugares. Entonces, eso no es raro y no fue Eusebio Leal el único que lo hizo. Realmente, si tú viajas a todas las ciudades latinoamericanas, te vas a encontrar que los centros históricos de las ciudades latinoamericanas están muy bien cuidados, muy bien estudiados, muy bien organizados. Y es una atracción para visitar esos sitios. Entonces, a mí me llamó la atención que en el caso de Zamora eso no existiese, ¿no? Con respecto al mundo judío. Y bueno, ahí me picó el bichito, como se dice, y empecé a investigar. Me interesaban determinados puntos. Como historiador cultural, a mí me interesa mucho la cronología. Primero porque la cronología es el comienzo, es el punto básico para hacer cualquier estudio serio sobre cualquier tema. ¿Ok? Sin una cronología no se puede hacer ningún estudio importante. Y eso fue lo que yo me propuse, ¿no? Comenzar por ahí, comenzar por lo básico, porque es lo más cercano a las personas y también porque también te da lo que se llama en inglés el big picture, ¿verdad? Te da el big picture de toda la situación y a través de la cronología empecé a descubrir muchas cosas interesantes. O sea que la presencia judía en la ciudad de Zamora había sido continua. Wow. Por al menos 5 siglos. O sea, desde el siglo X hasta el siglo XV, ¿verdad? Y después esa presencia judía se transforma en judeoconversos, por una parte, en España, pero también se transforma en judeoconversos o cristianos nuevos o marranos en Portugal, se transforma en criptojudaísmo en Portugal y en España, e incluso hay casos inquisitoriales de judaizantes judaizantes originales de Zamora, viviendo en Portugal y en otros sitios, incluso 2 siglos después de la expulsión. O sea que en términos de paso histórico de los judíos en la ciudad de Zamora, y pasa también en otros lugares, no solamente en Zamora, pasa en otros lugares, pero en el caso de Zamora, la podemos ver hasta el presente. Hasta el presente. No como judíos, pero sí como descendientes de judíos, descendientes de criptojudíos, descendientes de judeoconversos, descendientes de procesados por la Inquisición, descendientes de inmigrantes tanto a las Américas como a Ámsterdam, que se convirtió en el centro de la comunidad hispano-portuguesa judía, descendientes en Italia, por ejemplo, los Zamorani. Hace poco hubo una exhibición muy importante sobre la familia Zamorani en Italia, en el mismo Israel, en Safed, en Jerusalén. Entonces, vemos que a través de la diáspora judía ya no solamente los descendientes están en España, en Portugal, en las Américas o en el norte de Europa, sino también están en Italia, están en Marruecos, en el norte de África, están en Israel y otros sitios. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención. O sea, ¿por qué no había un estudio sobre este legado judío en la ciudad de Zamora? Y por ahí empecé. Me dediqué a hacer esa cronología. Me dediqué no solamente a buscar la bibliografía que existe sobre el tema en España, en Zamora, sino también busqué en Estados Unidos, en Israel, en México, en Brasil y en Ámsterdam y en otros lugares. Entonces, claro, cuando tú empiezas a conectarlos, como se dice, connecting the dots, ¿verdad? Cuando empezamos a conectar, vemos que hay una extensa cronología que sustenta la presencia judía en la ciudad de Zamora desde el siglo X hasta el presente, ¿no? Y eso para mí fue revelador. Eso para mí fue revelador porque además descubrí que había negacionistas de la presencia judía en Zamora. Wow. ¿Verdad? En la misma ciudad hubo negacionistas de la presencia judía en Zamora, que no había habido judíos, que no habían sido importantes, que eso no tenía ninguna relevancia para la ciudad, ¿verdad?
ni para la historiografía. Claro, esos son los casos extremos. Después encontré personas que decían que sí, que había habido una comunidad judía, pero que en realidad había sido muy pequeña, que no era relevante, lo cual la documentación niega completamente, porque la documentación... Después me encontré con personas realmente que atacaron el proyecto del Centro Isaac Campantón y me atacaron a mí personalmente, ¿verdad? Atacaron, descualificaron el trabajo. Pero en realidad es que la mayoría de las personas en Zamora han acogido el proyecto del Centro Campantón y lo han apoyado y llevamos ya 13 congresos internacionales del tema sefardí, trayendo académicos estudiosos e investigadores sobre el tema, no solamente de España y de Estados Unidos, sino de Alemania, de Francia, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Israel, ¿verdad? Y hemos estado trabajando en eso por mucho tiempo ya y publicamos nuestras primeras actas, se llama Zamora, precisamente Zamora en el mapa de Sefarad, en el año 22. También otro aspecto importante que me dediqué, de lo que realmente soy responsable completamente, ahí me toca la responsabilidad. En el otro lado es una responsabilidad compartida, porque en realidad lo único que yo hice fue darle valor a lo que nadie le había prestado atención. O sea, había historiadores que habían hablado de este tema, habían publicado libros, pero se conocían poco, a nadie les importaba, no los tenían en cuenta. Y yo me dediqué, de cierta manera, también estamos en la era digital, que hace una diferencia. Y entonces yo me dediqué, por ejemplo, a crear la página de Facebook de Zamora Sefardí, y el Centro Campantón. Me dediqué a crear el Instagram. En aquel momento había Twitter, me dediqué a crear un Twitter. Ahora estamos en Blue Sky. Me dediqué también a poner todo lo que todos los colegas habían hecho anteriormente sobre este tema. Me dediqué también a darle visibilidad en redes sociales y a escribir artículos y a citarlos y a darle prominencia a sus investigaciones. Porque yo creo que también eso es, yo creo que en la conversación anterior te había dicho que los historiadores trabajamos sobre los hombros de nuestros antecesores, claro, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que rendirle tributo a nuestros antecesores, porque son los que realmente han contribuido. Pero hay un tema del cual nadie había escrito nada, había habido menciones, pero realmente nadie había escrito nada, y este tema fue la figura de Isaac Campantón. Esa era la pregunta que te iba a hacer para las personas que aún no saben. ¿Quién fue Isaac Campantón? Me dediqué a investigar esta figura en particular, porque esta es una figura que se menciona una vez en el libro de María Fuencisla García Casar, que escribió un libro que se llama El pasado judío de Zamora. Lo publicó, si no mal me equivoco, en el año 94, 92, 94, no recuerdo ahora. Se menciona una vez y después no hay ningún otro historiador que realmente lo mencione. Sin embargo, la historiografía judía sí lo menciona. Y me dediqué a investigar sobre esa figura en particular. Y bueno, descubrí que en realidad esta figura fue Gaón de León y Castilla. El término Gaón, seguramente tú estarás familiarizada con ese término, es un término que viene de la historiografía judía, de los antiguos judíos, del exilio de los judíos en Babilonia, y es un término que en España se usó muy poco. En realidad, en España se usó muy poco, y uno de los que lo usó fue uno de los que no lo usó, porque no es un término que se usa. Nadie se llama a sí mismo Gaón. La comunidad le da ese atributo a una persona. Es un término que va más allá de lo estrictamente religioso, es un término que va más allá de lo estrictamente
académico, o en aquella época los estudios de la Torá, del Talmud y de la Kabbalah, porque también era estudioso de la Kabbalah. Es un término que la comunidad otorga a esta persona. Es un término que va más allá de lo que cualquiera pueda decidir, ¿no? O sea, es un término que la comunidad misma te otorga, ¿sí? Y ese término, la comunidad judía de España se lo otorgó a Isaac Ben Jacob Campantón. Y esto yo dije, bueno, si este personaje era Gaón de Castilla y León, aquí tiene que haber mucho más. Bueno, efectivamente, descubrí que primero tuvo un padre, Jacob Campantón, que fue muy importante también. Estudió con su padre. Fundó una academia rabínica en Zamora, España. Fue la última academia rabínica importante de la península ibérica, o sea, de Sefarad. Todos los líderes comunitarios que existían en 1492 en Sefarad, el 90% de ellos, habían sido estudiantes directos de Campantón o habían sido estudiantes de la academia rabínica que él fundó. Escribió un libro que se llamó Los Caminos del Talmud, que fue el libro, era un manual de enseñanza, fue un libro que se utilizó en todas las academias rabínicas o escuelas Talmud Torah que se fundaron en la diáspora sefardí después de 1492. En Salónica, en Safed, en Estambul, en Ámsterdam, en Italia, todas las academias rabínicas que se fundaron en el Cairo, todas las academias rabínicas que se fundaron en esa época se fundaron por alumnos de primera o de segunda generación de Isaac Campantón. Y esta fue una generación que es muy importante porque es la generación que se lleva la tradición de España, de los grandes sabios españoles, y la mueve a la diáspora. O sea, es la generación transmisora, la generación llave o que se encuentra en la encrucijada histórica de la expulsión, y esta generación es la que transmite la tradición a la diáspora sefardí. Bueno, la mayoría de estos rabinos habían estudiado en Zamora, algunos eran de Zamora, y el rabino que hereda el título de Gaón, que será Isaac Aboab II, fue alumno directo de Isaac Campantón. O sea, que esta es una figura que ahí es cuando, ese es el momento en que yo decido, este es un proyecto, no es un proyecto, este proyecto de la investigación sobre los judíos de Zamora no es un proyecto temporal, este es un proyecto de vida. Porque aquí hay mucho más de lo que nos han contado. Aquí hay mucho más de lo que nos han contado. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo ahí a investigar y me encuentro con que este señor, bueno, se consideraba, estudió con su padre, pero él se consideraba alumno espiritual de Jicatilla. Joseph de Jicatilla. Joseph Jicatilla, que fue un gran cabalista, y que Campantón se consideraba su alumno espiritual. Y ya, no vamos a entrar en esto porque tú sabes cómo son los asuntos de la cábala. Vamos a dejar que nuestro amigo Mario Sabán se ocupe de ese tema. pero en la cábala la transmisión es una transmisión espiritual, es una transmisión muy peculiar, no es la típica transmisión biológica, es otro tipo de transmisión. Los padres e hijos en la cábala es diferente que padres e hijos en la vida biológica, y eso es muy importante. Y entonces, claro, esto ya levanta otro nivel de conocimiento acerca de esta figura en particular. Y bueno, la academia, cuando empiezo a investigar la academia rabínica, me doy cuenta de que por la academia rabínica había pasado la última gran generación de rabinos y sabios judíos de España.
que habían vivido en Zamora, que eran de Zamora, los Javid, los Jarama, por ejemplo, los Saba, por ejemplo, todos ellos eran de Zamora, nacidos en Zamora, ¿verdad? Entonces, la cronología me ayudó a esto, porque la cronología me decía la fecha de nacimiento en Zamora. La cronología me ayuda a ubicar temporal y geográficamente a las personas. Dentro de esa cronología que estuviste realizando dentro de tu investigación, pudiste encontrar, porque si bien en Zamora había dentro de las comunidades judías aljama, Sí. o sea, que los propios judíos tenían como sus propias leyes. Sí. Bueno, tú sabes la diferencia entre judería y aljama, ¿verdad? Sí. Tu audiencia conoce esa diferencia. Bueno, no sé, algunos tal vez sí, otros tal vez no conozcan. Bueno, judería, la diferencia entre judería y aljama es que judería es un barrio. ¿Sí? Es un barrio donde no quiere decir que todos los que vivieran fueran judíos, porque la separación entre judíos y cristianos en España ocurrió sobre todo a partir de 1480. ¿Okay? Anteriormente, judíos y cristianos vivían juntos en todos los sitios, en algunos barrios había más judíos, y a esos barrios donde había más judíos se le llamaba judería. No quiere decir que todos los que vivieran fueran judíos, pero la mayoría de los que vivían en ese barrio eran judíos, y a esos barrios se le llamaba judería. Ahí tenía que haber una sinagoga, obviamente, o dos, dependiendo de la cantidad. Tenía que haber un cementerio judío, tenían que haber carnicerías kosher o kasher, tenía que haber una escuela, ¿verdad? Eso era básicamente una judería. Una aljama es cuando la población ya era más amplia y no había una judería, ya había 1, 2, 3 juderías, ¿verdad? Que es el caso de Zamora. Por eso en el año 1259, el obispo de la ciudad, se llamaba Suero Pérez, describe a Zamora, a los judíos de Zamora los describe como una aljama. Eso quiere decir que había más de una judería ya en el siglo XIII, había más de una sinagoga, había escuela Talmud Torah, había cementerio, o sea, era una población judía numerosa. No era una aljama, que es un barrio, sino que ya no era una judería, que es un barrio, sino una aljama, que son varias juderías. Esa es la diferencia entre judería y aljama, ¿sí? Además de que tenían sus propios jueces. Sí, interesante. Bueno, vamos a ir un poquito, Jesús, ¿qué tú crees si hablamos un poquito del Congreso? Antes de que empecemos, porque hay un aspecto que olvidé anteriormente, cuando hablamos de la investigación, otro punto, además de lo de Campantón en concreto, en el libro, en Los Judíos de Zamora, una cronología anotada, está la cronología, pero además existe un ensayo biográfico sobre Isaac Campantón, y también existe una lista de los apellidos judíos encontrados en la ciudad de Zamora en la documentación. Interesante. Sí. En la documentación. Porque eso también creo que es importante. Como sabes, el apellido es muy importante cuando se identifica como judío en un documento, o como criptojudío, o como judeo converso, ¿verdad? Esto se identifica en los documentos, y esto también está incluido en el libro. Y quería anotarlo porque creo que el libro es una fuente, es un recurso para la investigación. Es decir, las personas que estén interesadas en continuar esta investigación pueden usar ese libro como un recurso. Tiene una cronología, tiene un ensayo biográfico sobre Campantón, y también tiene una lista de apellidos, y también tiene una bibliografía. La bibliografía, que también es importante para las personas que quieran estudiar este tema un poquito más. Sí, que de hecho, Jesús, el trabajo que hiciste en la obra, no hemos penetrado en la obra tanto, pero es una obra digamos, de rigor académico, pero también histórico. Recoge, o sea, figuras clave precisamente, por ejemplo, como Isaac Campantón. Se habla de la biografía de esta persona y, como bien mencionas, los datos, digamos, cronológicos, ¿no? de esas familias
que son muy importantes para de alguna manera situarnos, ¿no? En estas familias e ir reconociendo, ¿no? Quiénes fueron los que vivieron en Zamora. Sí, yo creo que es importante que recalquemos la importancia de las cronologías para la investigación, ¿ok? Porque la cronología, siempre que se verifica, se contrasta, es muy importante, ¿ok? La cronología hay que hacerla de manera verificada, contrastada, si es posible con más de una fuente. Claro. Y eso fue lo que lo hice. Pero es muy importante porque muchas personas en España me preguntan, por ejemplo, ¿cómo podemos comenzar nuestro estudio sobre el legado judío en mi pueblo? Y yo siempre les digo, comienza por la cronología, ¿ok? Busca la documentación sobre ese tema en tu pueblo. Habla con historiadores. No solamente busques en archivos locales de tu pueblo, sino busca en archivos nacionales y en archivos internacionales. Por ejemplo, hace poco, una de las cosas que ya tengo incluida para una segunda edición del libro es que en el Museo del Pueblo Judío en Israel existe una documentación que no estaba en pares hasta hace muy poco, ¿verdad? Y a través de una amiga, ella me pasó, Jenny Milgrom, probablemente tú la conozcas o sepas quién es. Una visita que ella hizo al Museo del Pueblo Judío en Jerusalén, me llamó por teléfono de Jerusalén, me dijo, ay Jesús, lo que acabo de encontrar, mira esto, te lo voy a enviar. Y me mandó una lista de signaturas en los archivos españoles de presencia judía en la provincia de Zamora. Wow. Y ahí la cronología se expandió, porque ahí pude encontrar, por ejemplo, después obviamente con los archivos, el Archivo Nacional Español, yo les pedí que me mandaran las retografías y pude, o sea, los documentos fotografiados, hice una transcripción y incluí esa información en la cronología. Y encontré muchas otras cosas muy importantes sobre Benavente, sobre Toro, sobre un monasterio en Tábara. O sea, encontré muchas cosas interesantes. Y ese es el otro aspecto. Las cronologías se construyen en el tiempo. Tú puedes empezar con una base, pero después las vas construyendo en el tiempo y vas encontrando conexiones. Por ejemplo, yo ahora también tengo las cronologías, por ejemplo, de la ciudad de León, que había mucho contacto entre Zamora y León históricamente, y de hecho la familia Campantón es una familia leonesa. Leonesa no solamente porque estaba en el antiguo reino de León, sino también porque se asentó también en la ciudad de León, la actual ciudad de León. Tengo también la cronología, por ejemplo, de Salamanca. Estas no están publicadas, la de León y la de Salamanca no están publicadas todavía. La de Salamanca, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el rabino de Salamanca en 1492 era un zamorano, precisamente, ¿verdad? Jacob Levi. Y su hijo había nacido en Zamora y será rabino después en Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, también nacido en Zamora. Entonces, eso me va expandiendo la cronología. Y también tengo otra cronología de la ciudad de Braganza, en Portugal. ¿Por qué? Porque hay muchos zamoranos que se establecieron en Braganza, Portugal. Y hay mucho contacto. Braganza es una ciudad portuguesa que está en coche a 1 hora de Zamora, al norte, muy cerca. Y allí ellos tienen un museo judío, ¿verdad? Entonces yo hice una cronología de los judíos de Braganza, que también es muy importante porque hubo muchos zamoranos. Entonces, al final, yo recomiendo siempre a todas las personas que están haciendo estos estudios que hagan las cronologías, porque es el comienzo, es la base, como se dice en inglés, es el foundation work, ¿verdad? Es la fundación del trabajo historiográfico. Es muy importante. Y también les digo que se fijen en las genealogías de estas personas, porque las genealogías también pueden darnos clues, pistas sobre el movimiento de estas personas en una región, no solamente en una ciudad, sino en una región.
por ejemplo, y yo creo que eso es muy importante, ¿ok? Entonces, esto es clave porque hay muchas personas, tanto en España como en Latinoamérica, que están acercándose a recuperar el legado sefardí de sus ciudades, de sus comunidades, ¿verdad? Y es importante que esto se haga de esta manera, que se haga de una manera estructurada, organizada y también estar abierto a que esas cronologías pueden crecer a partir de descubrimientos en archivos propios o archivos de otros lugares. Y es interesante porque la cronología te va de alguna manera llevando, ¿no? Es como un hilo conductor que te va abriendo varias aristas que tú vas a poder recopilar tantas cosas, ¿no? Que es súper fascinante para cualquier investigador. Exacto. Jesús, exacto. yo no te pregunté, no sé si contas con el tiempo, pero me gustaría, sí, no hay problema. Me gustaría profundizar un poquito cómo se vivía el judaísmo dentro de Zamora. En la época 1492 había una manera de ser judío clara que era o era judío converso o era criptojudío, ¿verdad? Esas eran ¿cómo decirte? Las formas que era la Edad Media, ¿verdad? Ahí no había ningún tipo en esa época el laicismo no existía. El laicismo en el mundo judío y en otros mundos religiosos empieza con la Ilustración, ¿verdad? Con la época de la Haskalah en el mundo judío, a final del siglo XVIII. Entonces, en ese momento, la Edad Media está definida por la religión a la que la persona pertenece, ¿verdad? Esa religión puede ser, es la cristiana, la judía o la islámica, ¿no? Entonces, eso es una cosa que está bien definido en la época medieval, ¿verdad? Y en la época actual, actualmente ahora en Zamora, ¿se mantiene como el legado judío vivo o se ha perdido un poquito? A ver, es lo que hablábamos, ¿no? En términos, bueno, yo te contaba que el Centro Campo Antón se hizo en el 2013 y en nuestro primer congreso hubo tres puntos que nosotros pedimos al gobierno de la ciudad, ¿no? Y esos tres aspectos fueron, recuerda, siempre te digo que esto es un esfuerzo colectivo, ¿no? Que aquí una sola persona no puede hacer nada, tiene que haber un esfuerzo colectivo. Y el Congreso, como Congreso, le pidió a las autoridades de la ciudad tres aspectos. Primer aspecto fue crear una ruta sefardí en la ciudad. Quiere decir marcar, señalizar al menos 5 puntos en la ciudad de Zamora que contaran la historia de la presencia judía en esos lugares. Y bueno, pudimos negociar 5 puntos que existen. Las señalizaciones hoy existen. Las hicimos en el año 2014. Empezamos las señalizaciones en la ciudad, las inauguramos y todavía están ahí, están presentes, ¿verdad? Más o menos cuidadas, pero están ahí. El otro aspecto fue reconocer a los 23 zamoranos antifascistas que habían muerto en los campos de concentración nazi en Mauthausen y Gusen, que eran, tú sabes, hubo también luchadores antifascistas españoles que murieron en los campos de concentración. ¿Sí? Eso fue es parte de la historia. Y nosotros ese primer año tuvimos una historiadora que vino desde Israel a presentar las fichas de estos zamoranos que habían muerto en los campos de concentración. Wow. Y con esa investigación detrás, porque en el Museo del Holocausto, tú sabes, existen las fichas de todas las personas que murieron porque los nazis eran eran como los inquisidores, ¿no? Tenían que obtener toda la información. Entonces, esas fichas existen de los zamoranos que murieron en Mauthausen. Y entonces le pedimos a la ciudad, le dijimos, bueno, estas personas necesitan un espacio para la memoria. Y también lo logramos en el año 2020. En el año 2020, en cooperación con otras organizaciones locales y de España, logramos que el Ayuntamiento de Zamora hiciera una señalización, pusiera unas piedras de la memoria para estos 23 zamoranos
que fueron asesinados por los nazis en los campos de concentración. Entonces, esto se hizo también. Y el otro aspecto que nosotros pedimos fue crear un museo judío en la ciudad. Y eso es lo que no hemos logrado. Eso no lo hemos logrado. Lo intentamos por muchos años, hemos llamado siempre a la creación de un museo judío. No se ha logrado. Sin embargo, ya este año nos decidimos hacer un museo judío de Zamora en línea. Tenemos el Museo Judío de Zamora en línea porque, como te comenté, el Museo Provincial no incluye ningún artefacto judío. Y nuestro argumento es que hay artefactos judíos de Zamora que no están en Zamora. Están, por ejemplo, en Toledo, o están en la Biblioteca Nacional de Israel, o están en otros museos. Entonces, porque no hayan sido encontrados en Zamora, no estén en Zamora, no quiere decir que no sean de Zamora. Claro. ¿Verdad? Además de que hay otros espacios que están en lo que yo llamo espacios en disputas, o sea, espacios judíos de la ciudad en disputa. Y bueno, también tenemos esa polémica, pero una polémica que para nosotros ya terminó, porque ya nosotros no vamos a perder tiempo en estar pidiendo esto más. Ya creamos nuestro museo judío y ahora, de acuerdo a cómo vayamos recibiendo los financiamientos, podremos mejorar ese sitio web, expandirlo, hacerlo más bonito, más atractivo, más interactivo con quien lo lee, con la audiencia. Y bueno, al menos la información está ahí para quien quiera obtenerla, ¿no? ¿Dónde la pudieran encontrar la información? Es museojudiozamora.es. De todas formas, yo cuando termine, siempre en la descripción de las entrevistas pongo los datos para todas aquellas personas interesadas puedan acceder allí a toda la información que nos brindan. Ok, muy bien. Ahí está, por ejemplo, bueno, los artefactos descritos con toda su biografía y también hay una lista de todas las figuras importantes que ha habido en la ciudad de Zamora, conocidas. También está pues, los topónimos relacionados con el judaísmo en Zamora, que hay varios en la provincia de Zamora, hay varios, la lista está ahí también, pueblos, zonas, lugares. Y también, bueno, hay un link a los apellidos de origen, los apellidos judíos registrados en la bibliografía de Zamora. El sitio web es muy fácil, museojudiozamora.es. De hecho, todas las plataformas que están relacionadas con Zamora se las voy a poner por acá. Sí, por favor, eso ayuda mucho, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, Jesús, ya para ir, digamos, como culminando, cuéntame un poquito del congreso que haces. Bueno, más allá del formato académico, ¿no? Que tiene, el congreso también ha generado muchísimas conexiones culturales y emocionales. Pero ¿cuáles han sido básicamente los que tú consideres los aportes más significativos del congreso, tanto para la investigación académica que surja, ¿no? por parte de muchas personas interesadas, como para la articulación, ¿no? Con la diáspora sefardí? Sí, mira, la idea del Congreso, como yo te expliqué, en el 2010, yo decidí empezar a investigar este tema, ¿no? Porque me interesaba, como decimos en español, me llamaba, era un tema que me llamaba. Me llamaba la atención. Me llamaba la atención, ¿verdad? Y quería investigarlo. Siempre me había interesado, desde Cuba, hace muchos años, siempre me había interesado. Y yo pero no había tenido el tiempo y el espacio y los recursos para investigarlo en profundidad. Y entonces, a partir de 2010, empecé, ¿no? Pero este conocimiento me llevó a conocer otras personas que estaban en el mismo camino de diferentes maneras, ¿no? Había algunas personas que estaban interesadas en el tema, había otras personas que estaban interesadas, o sea, desde el punto de vista religioso, había otras personas que estaban interesadas simplemente por curiosidad, había otras personas que lo querían como parte de su cultura general, ¿sí? Y esto me empezó a dar el vibrato, la sensación de que había aquí algo
algo interesante desde el punto de vista cultural que podía ser investigado, ¿no? Y una de las cosas que investigué fue que hay mucha gente en Zamora y en la región de Zamora y en el área de Portugal que por toda esta historia que te he contado, ellos y ellas se consideran a sí mismos judíos. O sea, era parte de su identidad personal saber de dónde venían. Eso es importante. Eso yo me di cuenta de que era muy importante para la gente que no necesitan la aprobación absolutamente de nadie para identificarse como judíos, porque ellos saben de dónde vienen. Ellos saben cuáles son sus orígenes. Ellos saben la historia de su familia, la historia de su región, la historia. Entonces, ellos se consideraban judíos, ¿no? Y eso a mí me impresionó mucho y me llamó mucho la atención, ¿no? Y yo dije, bueno, esta gente, ¿cuál es el espacio? Estas personas no tienen un espacio. Aquí no hay un espacio para estas personas, ¿no? ¿Cuál es el espacio? Porque muchas personas no querían ser religiosas de ningún tipo, no solamente judías, de ningún tipo. Otras personas sencillamente querían tener un espacio, saber que su historia se conociera, ¿no? Y entonces ahí es cuando viene la idea del Congreso. Yo a una de estas personas, yo le decía, mire, usted no tiene ningún problema. Lo que usted siente tiene una fundamentación histórica. Usted no se está inventando nada. En esta región hubo judíos, aquí hubo Inquisición, aquí hubo personas que fueron procesadas por la Inquisición. Aquí, 200 años después, había judíos viviendo en la ciudad de Zamora, 200 años después de la expulsión. Es decir, que lo que usted siente, lo que usted sabe de su familia, tiene un fundamento histórico, ¿no? Entonces, dije, y yo se lo voy a probar. Vamos a organizar un congreso sobre el legado judío de la ciudad de Zamora. Y yo le voy a demostrar a ustedes, porque ya obviamente en el año 2013 ya yo llevaba 3 años investigando, había leído mucho sobre ese tema y sabía que la promesa se la podía cumplir, ¿no? Claro. Entonces, y no fueron una, fueron varias personas, porque yo también hablé con gente. Yo me fui a los pueblos y hablé con gente. Yo hablé con gente. O sea, yo no es una cosa que a mí yo quise hacerlo. No. Yo dije, para hacer una cosa así yo me fui a los pueblos, hablé con personas. Ah, sí, aquí fulanito. Y menganito. Y sabemos que esto y sabemos que aquello. Ah, ok, muy bien. Hasta que algunas personas me dijeron, no, pero el problema es que yo no se lo digo a la gente porque van a pensar que si estoy inventando esto, inventando lo otro. Le dije, no, usted no está inventando nada. Yo se lo voy a demostrar históricamente, ¿ok? Vamos a hablar de este tema, vamos a hacer un congreso y yo le voy a demostrar a usted que aquí hubo judíos y que aquí hay una historia judía que contar. Y efectivamente, hicimos el primer congreso y yo pensé, este congreso van a venir 25 o 30 personas máximo. Se reunieron más de 120 personas. Wow. En ese congreso, en ese primer congreso. Más de 120, ¿ok? Y tenemos las fotos, tenemos las actas, tenemos videos para demostrarlo, ¿ok? Más de 120 personas. Aquel congreso se llenó de gente, Celebramos Shabbat, salimos juntos a varios lugares. La gente contó sus historias. Fue una cosa impresionante. Yo me quedé sorprendido. Yo nunca esperé algo como eso. Y hubo investigadores que vinieron de otros países que me decían, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo esto no se había investigado antes? Si nosotros sabemos que Arama, que Javid, que Campantón eran de aquí. ¿Por qué esto no se había hecho antes? Bueno, en fin, ahí empezó un camino. Empezamos a traer investigadores, antropólogos, arqueólogos, escritores. Entonces el Congreso ya dejó de ser estrictamente académico, como el primer año,
y lo convertimos en un congreso interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, hay un día para sesiones académicas, para que los académicos presenten sus descubrimientos, pero también tenemos conciertos de música sefardí. Tenemos degustaciones de productos locales y sefardíes. Hacemos celebraciones de Chava. Vamos a las juderías del área, de Toro, de Braganza, de Alcañices, de Fermoselle. Visitamos los lugares y ahí contamos la historia de los judíos en esa área. En fin, y así, ¿qué pasó? Que eso creó un espacio cultural que una vez al año las personas van a ese congreso y ya en este momento yo siempre digo que ya hemos creado una comunidad del Congreso Sefardí en Zamora, ¿no? Van rabinos, van académicos, van músicos, van artistas, van poetas, va gente normal que lo que quiere es estar allí y escuchar todo y absorber la cultura. Entonces, eso es lo que hemos creado con el Congreso. ¿Cuál es el aspecto más importante? El aspecto más importante desde el punto de vista académico es investigar la presencia judía en la ciudad de Zamora, la provincia y ahora también en la raya con Portugal, porque como te conté, hubo muchos judíos que pasaron al otro lado de la raya. Y también, de alguna manera, crear un espacio para todas las personas, no solamente en Zamora, sino en la raya portuguesa, en la provincia e incluso más allá, porque la inmigración interna también se produjo en España, ¿eh? En España hay mucha inmigración interna. Uh-huh. Y entonces hay muchas personas que van desde Madrid, por ejemplo, que son de Zamora, pero que van desde Madrid, que son en Barcelona, pero van a Zamora a ver esto. Nosotros hacemos un precongreso siempre en Madrid, en el Centro Sefará Israel, que tenemos ahí nuestros amigos del Centro Sefará Israel nos ofrecen el salón para hacer un precongreso y hacemos paneles y hacemos conciertos y todos los zamoranos que están en Madrid, o una parte de ellos van, también la comunidad judía de Madrid, varios miembros de la comunidad judía de Madrid van a nuestros eventos. Entonces, hemos creado un espacio cultural en el cual las personas se sienten cómodas de reconocer y abrazar el legado judío de su historia. En algunos casos personal, pero en otros casos la historia local, ¿no? Entonces, en esas dos direcciones es que yo creo que el Congreso tiene una resonancia, digamos, una resonancia. Este año próximo van a hacer el Congreso porque tengo entendido que es anual, es decir, cada año se reúnen y hacen este tipo de eventos. Sí, nosotros hacemos el Congreso todos los años, es una semana de eventos. Como dije, es una sesión para conferencias académicas, pero el resto de la semana lo que hacemos son actividades, ¿no? Como te dije, conciertos, viajes, siempre generalmente... ¿Hacen algún periplo por el área de Zamora mostrando los lugares históricos? Sí. Por ejemplo, empezamos con la ruta sefardí, que la hacemos todos los años, pero ahora también creamos una nueva ruta que no está señalizada, pero la hemos empezado a hacer también, que es la ruta judeoconversa. Wow. Porque además de judíos, en Zamora también hubo muchos judeoconversos. El doctor Villalobos, Alfonso de Zamora, los Arias Dávila, ¿verdad? Y hacemos también una ruta de los judeoconversos, ¿no? Y en otro momento mezclamos las dos rutas, los judíos y los judeoconversos. Sí, entonces vamos a Fermoselle, que también tuvo una aljama. Uh-huh. Toro, que también tuvo una aljama. Alcañices, que tuvo judería. Puebla de Sanabria, que hubo judíos que vivían en Puebla de Sanabria, en la región del lago de Sanabria. Braganza, que tuvo
una judería importante, una aljama, aunque ya en ese periodo no se podía llamar aljama porque ya era la época de la Inquisición, post 1492. Vamos también a Carçao, que es otro pueblo de la raya portuguesa, donde ellos tienen un pequeño museo y tenemos documentación de que hubo judíos zamoranos que se mudaron a Carçao. 50 de ellos fueron procesados por la Inquisición. A veces hemos ido a Viñoso también, otro pueblito que está en esa zona, donde también hubo judíos de Zamora. Es decir, que nosotros cubrimos más o menos esa área, ¿verdad? Esa área. Y bueno, también en algún momento hemos ido, por ejemplo, a las bodegas de vino, la región de Zamora. Bueno, yo no sé si tú has estado en España o si has estado Aún no quisiera. Aún no. Bueno, sí. Ven al Congreso. Sí. Ven al Congreso. Claro que sí. Ven al Congreso y puedes, tu familia y todos tus amigos, tráelos al Congreso. Claro que sí. Podemos organizar un viaje a través de tu página con todos. Me encantaría y eso lo vamos a estar hablando porque me parece bien crear, ¿no? Un viaje porque, por ejemplo, yo que nunca he viajado a España, aunque sí tengo amistades, una que otra familia por allá, decimos, bueno, ¿cómo hago? ¿Cuál es el hospedaje? ¿Dónde me quedo? Y sería muy bueno que prepararas un viaje donde podamos, ¿no? Reunirnos un grupo de personas de cualquier latitud del mundo, cualquier lugar del mundo, y podamos asistir al evento para todos aquellos que estamos interesados en este tema, conocer, ¿no? La cultura de los judíos en Zamora y, bueno, cultura general de los sefardíes. Sí. Pues tú me dices, nosotros generalmente ayudamos a muchas personas que van a orientarlas dónde ir, qué hacer, dónde hospedarse, ese tipo de cosas, y también a participar de nuestros eventos. Entonces, a través del Centro Campantón lo podemos hacer muy fácil. No hay ningún tipo de problema con eso. Sí, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Tú me dices y lo hacemos. O sea, es muy fácil porque se conoce la cultura, pero también se conoce el lugar, se conoce la ciudad, se conoce la región. Y como te decía, en varias ocasiones, por ejemplo, hemos ido a las bodegas de vino, ¿verdad? De la zona, porque es una zona que es muy conocida por el vino. Entonces, es un vino muy bueno y también tiene otros productos y, en fin, vamos a restaurantes. La pasamos bien. O sea, no creo que es simplemente la cuestión que sea estudiar y participar en estos eventos, pero en realidad es un grupo de personas que ya somos alrededor de 50 personas que son el core, o sea, son personas que ya van todos los años. Después hay otras personas que se unen. Nuestro pico de personas yendo al Congreso fue alrededor de 300 personas en el año 2019. Tuvimos alrededor de 250, 300 personas participando en nuestros eventos, ¿sí? Pero ya después llegó la pandemia en el año 2020. Tuvimos que hacer una transición a online. Tuvimos que hacer el Congreso varias veces online. Y ya a partir del año 22, creo que fue, empezamos ya a recuperarnos. El año pasado fue un año muy bueno. Fueron muchas personas ya al nivel que lo hacíamos antes del 19. ¿Qué mes se estaría llevando a cabo el evento? Siempre lo hacemos en la primera semana de julio. De julio. La primera semana del mes de julio, siempre estamos en Zamora. Siempre, la primera semana del mes de julio. Es decir, que para tu audiencia, reserven la primera semana del mes de julio para estar en Zamora. Y bueno, y si ya van a España o a Portugal, también le podemos decir qué lugares ir, tanto en España como en Portugal, ¿verdad? Me gustaría saber si parte de tu equipo, por ejemplo, porque te estoy tomando la palabra, fíjate, estoy tomando la palabra para esto que ustedes tienen como guías, crear, ¿no? Que creen ustedes una ruta sí. Como para guiarnos, ¿no? Dentro de todo el... Pues, mira, para los que estén interesados, pueden ir a nuestra página web, zamorasefardí.com, y ahí en las entradas
sobre los congresos, ustedes pueden mirar las rutas que nosotros hemos hecho. ¿Ok? Nosotros hemos hecho rutas. A ver, nosotros ayudamos a las personas a crear, o sea, nosotros ofrecemos la ruta, pero las personas son las que tienen que hacer sus reservas, ¿no? Entonces, la ruta la creamos nosotros, pero las personas, ellos son los que tienen que estar allí, o sea, los que tienen que llegar allí, ¿no? O sea, nosotros también ayudamos a las personas a llegar allí, o sea, le podemos explicar qué hacer, qué fechas, cómo hacerlo, dónde hospedarse, pero esas reservaciones tienen que hacerlas las personas. De manera, claro, independiente. De manera independiente. Pero bueno, toda la información inicial que requerimos, ustedes nos las brindan. Sí, nosotros te podemos decir todo, absolutamente todo, lo hacemos todos los años y te podemos decir todo. O sea, ahí no hay ningún tipo de problema, lo hacemos todos los años. Okay. Lo hacemos todos los años y nos movemos en esa área. Sí. Bueno, ya le digo, puedes ver las fotos en nuestra página web y puedes ver videos y, o sea, que no, aquí no hay secretos, no hay secretos. Ya la época de la Inquisición pasó. Qué bueno, qué bueno. Jesús, yo te agradezco infinitamente. Primeramente, darte las gracias y valoro tanto tu trabajo, todo lo que haces. Es un trabajo investigativo que requiere tiempo, esfuerzo y además también quería hablar de un tema que tal vez no se toca, muchas veces los investigadores le da pena abordar. Para aquellas personas que quieran apoyar tu proyecto, para seguir manteniendo el legado, porque todo esto también tiene un costo. Oh, sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Yo los quisiera invitar acá a mi comunidad, si alguno está dispuesto a ayudar, a aportar con un granito lo que puedan a tu proyecto, sería, o sea, de verdad maravilloso, porque pues gracias, también detrás de esto yo sé que hay cosas que costear y bueno, toda investigación requiere financiamiento. Y yo les exhorto, si tienes alguna cuenta donde se pueda, cualquiera que quiera. Es cualquiera de nuestros sitios web, zamoracefaldi.com, zamoracefaldi.es, campantón.com y ahora el museozamora.es. Ahí están nuestros links y cualquier contribución es bienvenida. Claro que sí. Cualquier contribución es bienvenida. Y yo siempre les digo, y cuando ustedes compran mis libros, por ejemplo, toda digamos, el honorario, la ganancia de esa venta, todas esas ganancias van al Centro Campantón. O sea, nosotros no, eso no va a mí, eso va al Centro Campantón y a través del Centro Campantón es que nosotros podemos organizar y podemos, por ejemplo, podemos hacer muchas, porque sí, estos lugares donde hacemos, se alquilan los lugares, a veces los conciertos, a veces hay que costearlo. Hay que costearlo, hay que financiarlo, ¿no? Entonces, sí, bueno, en cualquiera de nuestros sitios web se puede hacer una contribución, se puede hacer una donación. Es donación que si ustedes necesitan un certificado de la donación y de cuánto nosotros somos una organización non-profit, o sea, legal, nosotros podemos emitir un certificado de la donación para después los taxes. Ustedes pagan los taxes, nosotros podemos darle ese certificado de que usted hizo la donación al Centro Campantón por esta cantidad. Wow. Lo hemos hecho antes, lo hacemos constantemente, no hay problema ninguno. Le podemos dar un certificado un recibo de donación. Mira, sería muy, muy, muy importante y de verdad los exhorto, los invito, si está dentro de sus posibilidades, que apoyen también el gran trabajo investigativo que hace acá el profesor Jesús Zambrina. Y bueno, los invito a cada uno de ustedes. Miren, vamos a hacer algo. Déjenme en los comentarios si están interesados en participar en un evento como este. Crearíamos un grupo. Por tu parte, que ya tienes los conocimientos, sería muy bueno que crearas un grupo. Yo me incluiría para este próximo año.
Y Perfecto. vamos a hacer un equipo, vamos a viajar de cualquier parte del mundo. Cuando ya hablemos esto más en privado, podemos luego compartir a través de aquí de la plataforma de YouTube, podemos compartir y bueno, y también se puedan contactar contigo, a ver cómo ellos pueden, digamos, rentar lugar, cómo va a ser todo el proceso, ¿no? Sí, bueno, podemos hacer una sesión aquí en Zoom perfecto, con todas las personas que quieran ir y yo les puedo explicar qué es lo que deben hacer. Eso sería maravilloso. Los pasos que deben seguir. Perfecto. Bueno, ahí quedamos entonces. Invitarlos a todos ustedes, a todos, ya sea que vivas en España o fuera de España. Esto es un evento maravilloso y me gustaría que nos encontráramos en un lugar del mundo para hablar de estos temas. Muy bien, muy bien. Jesús, ahí muchísimas gracias. Ahí los esperamos. Sí, muchísimas gracias. Además, pueden contribuir también en la compra de sus libros, que son parte también de su trabajo investigativo. Esto va a ayudar muchísimo, como bien decía Jesús, es sin fines de lucro, es decir, él no lucra con su trabajo, que pudiera muy bien tomar eso para su propio, para cubrir sus gastos personales, pero lo hace precisamente, va directo a esta organización. Entonces, bueno, Jesús, muchísimas gracias nuevamente. Espero tenerte por acá más a menudo hablando de estos temas, hablando del Congreso, hablando de todas tus nuevas investigaciones que estás llevando a cabo. Sí. Y nos vemos en un próximo encuentro. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.